porque a todos esos enfermos los produjo Jesús, porque Jesús el ungido, sin que ese pudiera ser su propósito, por supuesto, generó un nuevo tsunami de viciosos del licor, mientras afianzó a los ya iniciados en el rejuego de la botella. Y todavía los que faltan en el final de año, la Nochevieja y el Año Nuevo, todo ese rebumbio de la superstición, las uvas, el champaña, los que tienen dinero y los que no, pues sidra, y la ropa interior, ya sea roja o amarilla, los belices de viaje, en fin, toda la superstición que va, por supuesto, regada con el respectivo trago y tragar de comida y tomar de licor. Porque eso no puede faltar, porque el arbolito de... porque mis valedores, en la conmemoración del nacimiento de Jesús el Cristo, que es solo una exacta imitación que ejecuta la liturgia católica de las Saturnales, fiestas romanas de la antigüedad, pero exacto, una imitación servil y exacta de las Saturnales. Pues en esas épocas los buenos católicos, repito, tragan hasta reventar e ingieren licor hasta caer de intoxicados. En eso consiste de forma esencial la conmemoración de la presunta llegada al mundo de Jesús el ungido. Son católicos y un católico no puede festejar de otra forma. Bueno, claro, hay sus excepciones, pero la mayoría, porque miren, en eso consiste de forma esencial la conmemoración de la llegada de Jesús, el Cristo, al mundo. Y los humanos, desde, como hubiera dicho, es cierto, hubiera dicho Groucho Marx, desde el sepulcro hasta el nacimiento del hombre, todo es licor. Qué rito, qué conmemoración no degradará el rebaño. Rebaño, según lo motejan Noam Chomsky y Eric Fromm, el rebaño. Chomsky dice el rebaño de los perplejos. Y Fromm, sin decirlo total, con esas letras y en español, sin decirlo con esas letras y en español, les dice rebaño de los mediocres. El licor, pero caramba, desde el nacimiento, ahora sí lo digo a propósito bien, desde el nacimiento hasta el sepulcro, todas las conmemoraciones, todos los acontecimientos, todas las etapas del hombre, todos los avatares son rociados con licor. Así de viciosa es la sociedad. Y luego quiere que los gobiernos, en fin, bueno, para que sepamos de dónde viene esa compulsión por beber y cómo se cría, cómo se inicia, cómo se adquiere, voy a leer para ustedes del libro del especialista, precisamente el especialista, lo que es el vicio, el hábito del licor, pero comenzando con el debido contexto, porque de otra manera no se pudiera entender. Primero una historia somera
de lo que es el licor, de lo que es el adicto, y luego de dónde, de cuál es la fuente de esa compulsión que lleva al individuo a tomar licor. Pero antes pido a ustedes sus opiniones al respecto. Yo voy a decir los números telefónicos porque la compañera, una vez más, la compañera de programa, Isabel Macías, se escabulle con ese tal Freud. Y yo de tal manera me enfermo porque caramba, no hay quien me ayude, que tengo que psicoanalizarme con Fromm. No con Jung, con él no quiero nada. Entonces, aquí están las señas telefónicas. 50, todavía ya destruidito el plástico, pero todavía sin actualizar, sin el 55 necesario. Bueno, yo lo voy a añadir. 55, 36, 89, 89 para la zona metropolitana y resto del país, quito de aquí el 01 y comienzo diciendo a ustedes del resto del país 850 52 6 88. Por cuanto a la música, caramba, de Haydn, la creación. Si ven ustedes, si oyen esta música y ven el video de la creación y todo el oratorio de la creación, es algo del otro mundo. Sí, perdón. Ustedes, algunos de ustedes, el reggaetón, pero pues algunos estamos perdidos. La creación de Haydn. Oigan un poquito más. Listo. Bien, el contexto, según nos lo narra, nos lo va explicando el especialista. De una manera gratuita, se nos dice que el alcohólico quiere destruirse a sí mismo con la ingestión del alcohol. Si esto fuera cierto, lo mismo tendríamos que decir del fumador de cigarrillos, el cual, sabiendo que fumando se expone a padecer de un cáncer en los pulmones o una enfermedad del corazón, no por eso deja de fumar. Otra teoría, por cierto, muy popular, es que es la que nos quiere convencer de que el alcohólico ingiere alcohol para escapar de la realidad de la vida. Esto se podría aceptar en parte si uno viera que el alcohólico ingiere alcohol hasta la borrachera tan solo cuando se le presentan grandes problemas. La verdad es que el alcohólico no necesita ninguna tragedia en su vida para emborracharse. Al contrario, eso es lo más corriente. Y
aquí vemos que en medio de la mayor felicidad y prosperidad, el alcohólico ingiere alcohol hasta la intoxicación. Muchos alcohólicos nos dicen que los momentos más difíciles para mantener su sobriedad es durante los periodos de prosperidad. Un largo número de profesionales consideran el alcoholismo no como una enfermedad, sino como el síntoma de una neurosis o cualquier otro problema psicológico. En un principio diremos que con esta palabra neurosis no se nos dice más nada concreto, ya que la definición de neurosis depende del punto de vista del que usa este término. La causa de esta confusión reside en que cuando el alcohólico está bajo la influencia del alcohol, su conducta se desorganiza de tal manera que muchas veces hace como si fuera una persona con un trastorno mental. Nótese que hemos dicho como si fuera. Hay que darse cuenta de que hay mucha diferencia entre actuar como si fuera una enfermedad mental y el ser realmente un enfermo mental. Más adelante, ¿qué más sigue? Lo que sucede es que cuando uno publica historias sobre alcohólicos, siempre se nos presenta la clase de tipo deshecho y desgraciado, dando una idea errónea del alcohólico. Nunca se nos describe al médico alcohólico, al maestro alcohólico, al licenciado alcohólico, etc. Entre los alcohólicos vemos individuos que son capaces de realizar y cumplir grandes empresas de la misma manera que los encontrásemos entre personas que no ingieren alcohol o que lo ingieren moderadamente. Estudios científicos han demostrado que el término medio de inteligencia entre los alcohólicos es el mismo que se encuentra entre un mismo número de individuos no alcohólicos. ¿Qué les parece? ¿Por qué no van y compran La creación de Haydn? O vamos a seguir de reggaetoneros. En fin, a esta última pregunta se le puede contestar. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es la causa del alcoholismo? Y otra es interrogarnos solo sobre ¿por qué la gente ingiere licor? A esta última pregunta se le puede contestar por medio de una larga lista de razones. Pongamos, por ejemplo, algunas de ellas. La gente ingiere bebidas alcohólicas, para celebrar su divorcio. Unos toman para celebrar el nacimiento de un infante y otros toman en funerales. Algunos toman cuando están contentos y también beben licor cuando están tristes. Total, la cuestión está en beber licor. Es necesario que aclaremos que estos síntomas de depresión, aun los más leves, mal humor, irritabilidad, etc., representan la necesidad del cuerpo hacia la sustancia a la cual la persona está adicta. Insistiremos una vez más diciendo que estos síntomas de
supresión son debidos a la necesidad del cuerpo. No son la necesidad mental, sino la necesidad corporal. Como explicar, adicción quiere decir un tratamiento orgánico el cual se manifiesta por medio de síntomas de carácter corporal y también por medio de cambios en la conducta del individuo adicto. Solamente teniendo una idea clara de lo que es una adicción, podremos comprender el porqué de las dificultades que el enfermo encuentra en abandonar el uso de la droga a la cual es adicta. Hay sustancias que forman adicción y de una manera muy rápida, como son la morfina y la heroína. Otras toman más tiempo en establecerla, como el alcohol y la nicotina. Si nos preguntamos cuál es la sustancia química que produce la adicción al alcohol, tendremos que contestar, miren ustedes, ¿cuál es la sustancia química que produce adicción al alcohol? Tendremos que contestar, el alcohol. Al principio, una copa de licor nos satisface. Digamos que un efecto estimulante nos produce un estado de euforia, o sea, un sentido alegre de bienestar. A medida que uno continúa tomando este alcohol, por supuesto, este pierde sus efectos y para lograr el efecto eufórico se ha de aumentar la cantidad ingerida. Este aumento automático es la ingestión del alcohol, en la ingestión del alcohol es un factor importantísimo en la adicción. Caramba. Ahora, entre los órganos ya lo medular, entre los órganos del cuerpo humano, el cerebro es el predilecto del alcohol. Hay que tener en cuenta que el cerebro está constituido de sustancias químicas ávidas de absorber alcohol. Muchas veces el temor de aceptar el alcoholismo como enfermedad reside en que uno tiene miedo de que el alcohólico, refugiándose en el concepto de enfermedad, nos dirá con cierta ironía, yo ya quería dejar de ingerir licor, pero pues si tengo la enfermedad del alcohólico, si soy alcohólico, tengo la enfermedad del alcoholismo, no es mi culpa, nada puedo hacer por ello. Y por supuesto es una trampa verbal, esto lo digo yo, no el médico. Y él sigue diciendo, para contestar
será necesario que le demos al que está leyendo este libro un breve resumen de la anatomía del cerebro. Esto es lo fundamental, la anatomía del cerebro para poder entender el alcoholismo. En el cerebro se encuentran el hipotálamo y la glándula pituitaria, y repartida por todo el cuerpo una gran red de nervios, el funcionamiento de la cual depende del hipotálamo. Grábense ustedes el nombre de este órgano cerebral. Si el hipotálamo está en buenas condiciones, el estado y el resultado de todo será una buena salud del cuerpo. Si por el contrario el hipotálamo está enfermo, el resultado será un desarreglo de la fuente de los nervios y de todas las funciones vitales, imagínense. Y aquí va la historia, cómo se va aficionando el hipotálamo al licor. Aquí reside el principio de todo, eso de echarle la mamá, sobre todo la mamá, filípicas, de echarle alguna clase de sermones al alcohólico, al hijo alcohólico. ¿De qué le sirve? Se trata de saber dónde, cómo, por qué, cuándo. Hay que saber. Lo demás será doxa, lo demás será hígados de la madre. ¿Qué no puedes? ¿No te da vergüenza? ¿No? ¿Qué es eso? Hay que saber. Solo quien sabe, sabe cómo actuar. Aquí va. Por favor, escuchen esto. En los años de la adolescencia, 13, 15, 18 años en algunas personas y en otras hasta 20 años, es cuando el hipotálamo llega a la cima de su imbalance o desequilibrio. Es natural, todavía no se amaciza, todavía no se estabiliza. Digo yo, con esto queremos decir que el hipotálamo funciona de una manera muy desorganizada. Esto es normal en todo ser humano. A medida que pasan los años, el hipotálamo se hace más y más estable hasta llegar a su punto máximo de estabilidad o balance, cuando el individuo llega a la madurez, digamos más o menos a los 40 años. Si lo que viene lo entendemos, tendremos verdaderos argumentos que exhibir frente al alcohólico si es que queremos auxiliarlo. De otra manera será tan tonto sermonear al alcohólico y que el hipotálamo diga, no estés fregando, yo tengo esta necesidad de licor y de qué me sirven tus consejos y tus advertencias, y a lo mejor hasta recurres a la religión católica. Ya ven que yo me admiro cómo los católicos reaccionan como tales, tanto en Navidad como en Semana Santa. ¡Ah, qué católicos, qué católicos! Qué manera de reaccionar tan adecuada! Llega Jesús el Cristo, aunque como les digo, son las Saturnales nada más, pero bueno, vamos a decir, llega al mundo Jesús y nosotros nos alegramos dándole gusto al hipotálamo. Y viene la Semana Santa y álgame, no válgame, álgame.
en la playa, viendo bikinis y por supuesto atragantándonos de licor. Y el hipotálamo es el que feliz está chupando, pero como Dios manda, Dios el de la Semana Santa. Y nosotros, mientras vemos el bikini el jueves y el viernes santo, estamos acreditando que somos verdaderos católicos mexicanos. Bueno, seguimos con el hipotálamo. Acción del alcohol en el hipotálamo. Veamos cómo el alcohol afecta a esta parte tan importante del cerebro. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de una manera directa al hipotálamo cuando se está bebiendo. Este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del alcoholismo. Así de fácil. Las grandes verdades son tan sencillas que no hay para qué a lo barroco darle vueltas por todas partes. Así de sencillo. Este insulto del alcohol, cuando se toma un trago, se va por los conductos de venas y de arterias y de vasos capilares. ¿De qué manera? Bueno, este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del alcoholismo. ¿De qué manera esta acción directa del alcohol afecta al hipotálamo y cuáles son sus consecuencias? En general, podemos decir que el alcohólico empieza a ingerir bebidas alcohólicas en la adolescencia. La acción directa del alcohol en el hipotálamo interrumpe la marcha del hipotálamo hasta la madurez. También esto es importantísimo, escúchenlo. Esto da por resultado que el alcohólico, a la edad en que debería tener un hipotálamo al máximo de su estabilidad, debido a la acción del alcohol sobre este, tiene un órgano inestable, como un adolescente, aunque ya no lo sea, como un adolescente, o bien más excitable que el de un adolescente. Esto explica la manera irracional en que el alcohólico reacciona frente al menor contratiempo. Esto explica la manera exagerada en que el alcohólico reacciona emotivamente. En breves palabras, el alcohólico, ahí va esto, óiganlo, el alcohólico de 40 años tiene un hipotálamo de un joven de 17. Y así se conduce, mis valedores. Caramba. El hacer de un pequeño incidente un gran problema, un enorme problema, si consiste reaccionar fuera de la proporción, esto es tomarse las cosas poco importantes de una manera exagerada. Y esto es causa de grandes discusiones y disgustos en la familia. Es la es la manifestación del desequilibrio del hipotálamo, producida por la acción del alcohol en esta parte del cerebro. Un hipotálamo inestable, un cuarentón con hipotálamo de 18 años, alegando, gritando, actuando de manera desaforada, porque así se lo ordena el cerebro, concretamente el hipotálamo. Y la mamá y el papá y los hermanos y toda la familia
no alcanzan a entender la conducta del alcohólico. Tampoco él, lo más seguro es que tampoco él la entiende. Entonces, el alcohol por sí mismo produce en el hipotálamo un centro alcohólico. Ay, imaginen, eso es no amarse, es no quererse, es agredirse. Yo veo cerca de mi casa quienes se drogan. No tienen 18, 20 años, cuando ya apenas hablan y no se les entiende. Ya no se les entiende lo que hablan. ¿Cómo está ya el batidillo de su cerebro? Y allí los restos cerca de donde yo voy pasando, pues latas de tiner, no sé si sea tiner o qué cosa sea, pero qué manera de destruirse. Hay un letrero en una escuela de esa fantasía, esa novela, que es base de las novelas francesas de Rabelais. Se escribe Rabelais, de Rabelais, Gargantua y Pantagruel. La base del idioma francés, de la literatura francesa, y está lleno de escatologías. Yo hice por encargo una síntesis de Gargantúa y Pantagruel, porque es muy grueso el libro, quitando todas las escatologías y las altisonancias y demás. Bueno, en una escuela o universidad dice, haz lo que quieras. Es lo que aconseja este letrero a los alumnos. Haz lo que quieras. Y claro, por aquel entonces, y ahora los que no entienden los grandes significados, se escandalizan. ¿Cómo que haz lo que quieras? Pues si los tiene uno que meter en cintura, nada que haz lo que quieras. Pero su verdadero significativo, esto, como también en la Biblia, en todo, en la mitología, si no somos capaces de sacar los significados, nos habremos ido en blanco. Bueno, el que ya entiende los significados, por ejemplo, de haz lo que quieras, ve uno que es una sabiduría grande la que formuló esta frase imperativa. Haz lo que quieras. ¿Destruirte, eso quieres? No. Volver alcohólico tu hipotálamo y que sea de 18 años cuando tienes 40, no. Intoxicarte, no. Pasar según tú una Navidad feliz al arrimo de un árbol de Navidad lleno de esferitas, porque te lo ordenan y porque crees tú que es la Navidad, la llegada del niño Dios, y no son más que las Saturnales. Bueno, tú a base de licor, haz lo que quieras, y lo que quieras es otro día despertar lúcido, sano, con tu estómago equilibrado, despertar como cualquier día de fiesta, a bañarte si es que te quieres bañar y luego ponerte a leer, no a ver la condenada tele, pero en fin, haz lo que quieras. Y el tragar licor para otro día estar crudo, con resaca, eso no lo quieres, no lo debes querer. Eso va contra tu salud, va contra tu estabilidad emocional, va contra tu estómago, va contra tantos. Lo que dicen algunos, si no supiera que es cruda, sabría yo que me iba a morir. ¿Eso quieres?
haz lo que quieras y lo que quieras es tu felicidad, tu tranquilidad, tu estabilidad, tu armonía, tu paz, no semejantes incitaciones al sufrimiento. Ah, pero no es el pobre infeliz mediocre, es su hipotálamo que ya está enviciado. Sigo leyendo. El alcohol por sí mismo produce en el hipotálamo un centro alcohólico, el cual impulsa al alcohólico a la ingestión de bebidas alcohólicas. Estoy leyendo tal cual, mi redacción sería distinta, pero así es la del doctor. La necesidad corporal por el alcohol nace en el hipotálamo, lo entenderán las mamás de un hijo de 22 o 25 años alcohólico, que por otra parte ya no debería vivir en casa de sus padres. Dijo Jesús, creo que es en Mateo, en el Evangelio de Mateo, vine a separar los padres de sus hijos, los hijos de sus padres, las nueras de sus suegras, las hijas de sus madres. Y dicen, qué terrible, vino a sembrar la discordia. No, a que ya no existiera esa especie de incesto entre una madre, 50 años, y un hijo de 25, en la misma casa, en el mismo sitio. Esto ya no le corresponde al hijo estar con la madre y a la madre tener al hijo bajo su cuidado. Aunque no vea por él de manera inmediata, están juntos. Y Cristo Jesús dijo, vine a separarlos, a evitar ese incesto que por supuesto no tiene nada que ver con lo sexual. En apariencia no es incesto sexual, pero sí es dañino esa cercanía de hijo de 25 años con madre de 50, por ejemplo. También eso hay que entenderlo. Dijo Jesús, yo no traje la cruz sino la espada. Bueno, la paz sino la guerra. Todo esto, ¿qué quiso decir? Si no se entiende, nada más escandaliza a uno. Bueno, entonces, la necesidad corporal por el alcohol nace en el hipotálamo y debido a que esta lesión del hipotálamo nunca se puede reparar en es la causa por la cual el alcohólico nunca podrá tomar alcohol de una manera ocasional. ¿Cómo ven? Esto es importante para el alcohólico, ya que cuando nos dice que visita a sus amigos en el bar sin que sienta la necesidad de ingerir alcohol, no por esto el hipotálamo deja de reaccionar, ¿me entienden? Digo yo, dando por resultado que esta visita al bar, que se nos quiere presentar muy casualmente, siempre termina en un regreso a la ingesta de alcohol, debido al estímulo que el hipotálamo recibe, estímulo que despierta en el alcohólico la necesidad de ingerir alcohol.
Ahora, ya las consecuencias del alcohólico durante todos los días. Lo más importante fue que el centro del alcoholismo lo tenemos en el cerebro y concretamente aquí en lo que decimos la mollera, un poquito más abajo. Allí está el centro de la necesidad del licor, en el hipotálamo. Bueno, el joven cree que es más hombre, más fuerte y más inteligente que aquel otro joven que no puede resistir sus pequeñas cantidades de licor. El joven no se da cuenta de que por el sencillo hecho de que él pueda o ingiera más cantidad de alcohol que los demás, tiene más probabilidades de terminar siendo un alcohólico. El hecho de que trabaje o saque muy buenas notas en la universidad y nunca pierda un curso, no quiere decir que siendo tan brillante no sea un alcohólico. Lo que sucede es que los síntomas del comienzo del alcoholismo son tan leves que ellos no se interponen en sus estudios, no se interponen en el trabajo, pero de una manera fatal y lenta, un día llegará en que las complicaciones harán presa de él. Compla, a ver, complicaciones que se hubieran evitado con un tratamiento previamente establecido. Muchas veces la madre o el padre alcohólico nos preguntan qué pueden hacer para evitar el alcoholismo en sus hijos. La respuesta es sencilla, aunque es muy difícil de ponerla en práctica. La única manera de evitar el alcoholismo es nunca empezar a ingerir alcohol. Así de sencillo y así de difícil, digo yo. Naturalmente la dificultad existe en que la ingestión del alcohol forma parte de la vida social y mientras así sea, cada día habrá más y más alcohólicos. Ustedes saben que cualquier película de aquí o de allá muestra que al llegar una visita, lo que se le dice fácilmente, prepárate una copa, ahora regreso, prepárate una copa. La juventud se cree muy lista y se dice, esto que le ocurrió a mi padre no me ocurrirá a mí. Cuando uno empieza a tomar la primera bebida alcohólica, que parece tan inocente, nunca sabe cómo terminará. Eh, Les he leído, mis valedores, la parte, no llega a ser la mitad de la obra, la mitad del libro, pero sí lo más importante, saber que uno envicia a el que debe ser y debería ser la parte más bonancible de todo el organismo, el hipotálamo. Un hipotálamo en su salud exacta nos hace enteros a la edad que sea, a los casi 90 años estamos ahí estamos, porque acuérdense, no es mía la frase, pero recuérdenla, gracias. La vejez no es para los débiles. Bueno, una vejez con una calidad de vida aceptable. Bueno, entonces, imaginen ustedes, el que empieza tomando las copas que no le hacen daño aparente ninguno,
van criando en el hipotálamo un perro, un pitbull, un enemigo, un terrible. Como una sola vez en mi vida me dio un dolor de cabeza insoportable. Estaba yo en Jalapa haciendo televisión, todavía no entraba al programa. Y me dio un dolor grandísimo. Sentía yo tener una víbora dentro del cerebro, una víbora en el cráneo, allí anidada la víbora en mi cráneo. Duró aquello una hora o quizá menos, más, no me acuerdo. Así, en el hipotálamo, otra clase de alimaña, algo más venenoso, más dañino, porque además lo acompaña toda la vida. ¿Y esto? Un animal que lo va a dañar y lo va a impulsar al vicio durante toda la vida. Mis valedores, ya viene el año nuevo, a chupar. El rebaño no puede zafarse. Acuérdense que ya les leí aquí un estudio de Fromm. El rebaño, en el rebaño casi no puede haber desertores. Todos hacen, piensan, actúan al unísono y todos van a realizar la misma ceremonia, todos. Y en la ceremonia, en el centro, está el licor. Mis valedores, pues esto es México. Bueno, recuerden ustedes, tenemos y no se van a interrumpir por ninguna fecha, eh, por más, solemne que sea. Yo no sé en qué domingo cae, domingo 7, en qué domingo cae. Oh, ya, no sé de fechas, no sé que el día de hoy, qué día es, allá, aquí lo tengo, 29 de diciembre, creo que trae 31. Quiero decir esto, no se va a detener nunca hasta que me muera, pero hasta que muera, no me muera. Ya lo expliqué, expliqué el concepto de Unamuno con el que estoy de acuerdo. Voy a morir, pero no me voy a morir, no. No voy a hacer nada por ayudar a la muerte, ni fumar, ni beber a estas alturas. Bueno, entonces, tenemos nuestros dos talleres. Si cae en la fecha que caiga, se efectuarán los dos talleres. El sábado, el sábado, taller de teoría política. Muy bien, va muy bien y eso me alegra mucho porque
se supone que el tema no es facilito como para divertirse. Bueno, sábado 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Si van en Metrobús, se bajan en Estación Oliva, caminan 2 cuadras largas por el rumbo de Revolución, hacia Revolución. A las 2 cuadras largas se toparán con un parquecito, lo cruzan y del otro lado está el juglar y del otro lado estoy yo esperándolos. Allí mismo, todos los domingos, empezando a la 1 y terminando a las 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. En el taller de lectura vamos saliendo poco a poco de la reggaetonera mediocridad. Es algo muy, muy importante, muy ilustrativo. No hay reglas, no va directamente al cerebro, va al sentimiento y se convierte, lo que van a oír, se convierte en una vivencia. Nos emociona más que darnos reglas retóricas, reglas de preceptiva literaria. No, no, no. Es sentir, es emocionarse. Les recuerdo muy rápidamente, tuve un taller de lectura con los judiciales y vi a algunos con lágrimas en los ojos al leer algún relato, al explicar un poema, en fin, porque les llegó en lo vivo, y esto nos va sacando de la mediocridad. Y por cuanto a los mensajes de ustedes de YouTube, mensajes de YouTube, un gran saludo a todos los que hacen posible domingo 7 dice